temas dedicados a resaltar la importancia de mantener un cuerpo sano. Bienvenidos una vez más a nuestro programa especial de RCR Salud. Hoy, como siempre, muy contentos en compartir con todos nuestros oyentes, pues tenemos importantes temas para ustedes. Tenemos mucha información hoy, pero yo quería que hoy fuera un programa diferente, porque lo que vamos a tratar es comportamiento y lo que vamos a tratar hoy es qué tanto hablan de los venezolanos, qué tanto se dice de los venezolanos. Y queríamos saber cómo es el comportamiento, cómo ha sido el comportamiento, el cumplimiento de esta cuarentena que tenemos en el país. Y por eso, ¿quién no mejor que un sociólogo? Vamos a hablar con nuestro invitado, el doctor Samuel José Pérez Hermida, quien es profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Ciencia, la Facultad de Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central de Venezuela. Y, por supuesto, queríamos saber desde el punto de vista sociológico, porque él es sociólogo, ¿qué podemos conversar acerca del tema? Porque, por ejemplo, de nosotros los venezolanos se dicen cosas con las que yo no estoy de acuerdo, como por ejemplo la primera, y es mucha bandera de nosotros mismos. Hay mucha gente que dice, es que el venezolano es muy flojo. Eso no es verdad, porque flojo podría ser, yo podría decir, flojos son Europa, que a las 10 de la mañana es cuando se levantan, hacen una parada a las 12, empiezan a las 4 y a las 6 otra vez se van para la casa. O ni siquiera se van para la casa, se van para cualquier lado a comer, a festejar, a cualquier cosa, a celebrar, y llegan a su casa a la 1, a las 2 de la mañana. Entonces, el venezolano es flojo. El venezolano, yo personalmente he visto, y lo veo todos los días, el venezolano se levanta muy temprano. El venezolano muy temprano al trabajo. Y si hablo por nuestra gente, por los llaneros, a las 2 de la mañana ya los llaneros están levantados y están de pie y están a caballo, y están arreando ganado y están ordeñando, porque saben que las horas de ordeño no se pueden perder porque los animales se enferman. Y pues, además la comida de los animales también está siempre, como está tabulada generalmente, pues requiere de un horario para que los animales aprendan, para que los animales se comporten como todo un rebaño. Entonces, hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo y por eso el tema de hoy me parece muy importante, porque yo quisiera que nos lo dijera un experto en la materia acerca de cómo ha sido el comportamiento y el cumplimiento de nuestra gente, el venezolano, en nuestro país con respecto a la cuarentena. Por eso vamos a hablar con nuestro invitado, el profesor Samuel José Pérez Hermida. Bienvenido, profe. Adelante. Buenos días, profesor. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad, y saludos a todos los radioescuchas de este programa, esperando, que en esta situación tan compleja, tan particular que nos ha tocado vivir, se encuentren razonablemente bien, ¿no? En medio de todas estas dificultades. Sí, por ahí leí una cosa que sí tiene el venezolano. Lo leí justamente ayer. Que así el venezolano está muy mal, así esté muy mal. Le pregunta, chico, ¿cómo está la cosa? Bueno, chico, bien, gracias a Dios. Eso es lo que contesta el venezolano. Yo, por ejemplo, tengo una respuesta que aprendí de una profesora de la universidad. Ella era la profesora Esther Escalona, de psicología clínica. Y yo le decía, profe, ¿por qué a la gente cuando uno le dice que uno está bien, la gente no le gusta que uno le diga que está bien? Entonces, a partir de ese momento, yo le decía a la profesora, ¿y la gente no se enojará? Seguramente sí, profesor. Y yo le voy a decir el por qué. Cuando ustedes, por ejemplo, a mí me preguntaban, mira, Trocari, ¿cómo estás? Yo le decía, fino, esperando un día malo para ver cómo lo es, gracias a Dios no llega. Entonces, ella me decía que eso es del humano. El humano es tratar de hacer comparaciones.
Si uno le dice, mire, ¿cómo estás? Bueno, chico, tú sabes que tengo un problema, la mujer está enferma, mi mamá tiene tal cosa, mi papá se cayó, tengo un hijo hospitalizado. Entonces la gente busca consuelo y dice, no, chico, este está peor que yo. Pero el caso contrario los molesta. ¿Qué le parece? Sí, bueno, fíjate, primero, como en las películas de Hollywood, en la parte de los créditos, para precisarlo, ¿no? Ajá. Primero, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, ¿okay? Y Por sociales. eso la sigla es FACES. Sí. Y bueno, yo estoy en la Escuela de Sociología, que bueno, la escuela está en esa facultad justamente porque es de Ciencias Económicas y Sociales. Y lo otro, que no soy doctor todavía, profe, sino cursante del doctorado. Ay, no, esto se llama doctorando. Es doctorando, exactamente. Bueno. Así es. Bueno, fíjate, lo que tú estás planteando, sumamente interesante. Esto, pues de aquí hay tela que cortar como para varios seminarios, ¿no? Pero sin duda hay que enfocarlo en primer lugar desde el punto de vista de la sociología cultural y la sociología histórica. Primero que nada, pues las comparaciones en ese ámbito son muy difíciles. En tu introducción mencionabas el tema de la relación con el trabajo y cómo la cosa es en los países europeos y cómo es en Venezuela, y son dinámicas muy particulares porque tienen contextos de referencia desde el punto de vista de lo histórico y desde el punto de vista de lo cultural que son muy diferentes. Y una cosa también que es importante, que hay que tomar en cuenta, el clima. Sí, exactamente, por supuesto. Uno, digamos, bueno, si por ahí hay alguno de los muchachos de la escuela que está estudiando, bueno, recordará rápidamente Introducción a la Sociología, cuando uno ve el espíritu de las leyes de Montesquieu. Bueno, él hace mucho énfasis en la relación entre cultura, geografía y clima, evidentemente. ¿Qué tal? Entonces, por supuesto, en una sociedad que se construye históricamente en un clima en donde en una época, en un determinado momento del año, hay un invierno donde la temperatura puede bajar a menos 12 grados, menos 15 grados bajo cero, pues evidentemente nadie se va a parar a trabajar a las 4 de la mañana ni a las 5 de la mañana. Empiezas a trabajar a las 10 de la mañana cuando el solecito empieza a tratar de calentar un poco, ¿no? En el caso de los países tropicales como Venezuela es exactamente lo contrario. Es decir, tú te levantas bien tempranito en la mañana porque es más fácil trabajar cuando todavía hay fresco. Hay que tratar de adelantar las tareas antes de que el sol apriete al mediodía. Entonces, por supuesto, todas esas variables, ese contexto, van determinando una conducta social, van determinando unas prácticas sociales, que son las que rigen el comportamiento de las personas en buena manera. El venezolano, efectivamente, uno lo que podría decir ya pegando el salto al momento presente, a los tiempos que nosotros vivimos, evidentemente no es que no trabajemos. Yo comparto tu percepción, o sea, esta es una sociedad donde hay muchísima gente, infinidad de gente, o sea, no puedo decir que sea la mayoría o la minoría porque esas comparaciones de carácter cualitativo son muy difíciles, ¿no? Pero en todo caso hay una cantidad muy grande de gente que es muy trabajadora, menos visible, que se esfuerza mucho, pero lo que uno debe decir es que por condiciones que además no necesariamente, y sobre todo en estos tiempos que vivimos en el presente, no necesariamente por una decisión voluntaria de las personas, por una actitud o por la conducta de la persona en particular, del individuo, intencionalmente sea así, sino que hay muchas dificultades contextuales, o sea, muchas cosas que tienen que ver con cómo es la vida en este momento, que no depende del control de las personas. Entonces, a veces la gente, por ejemplo, le gustaría llegar más temprano a un lugar, pero no puede, porque tiene que superar muchísimas dificultades para lograrlo. Entonces, bueno, el problema es que no se trabaje, sino que hay muchas causas que hacen que el trabajo sea poco efectivo, poco eficaz, poco eficiente. O sea, el trabajo en Venezuela rinde poco, no solamente desde el punto de vista económico. Quizás si los trabajadores en Venezuela contaran con la posibilidad de acceder a mejores herramientas y contaran con mejores condiciones para trabajar, y bueno, ni hablar de la remuneración, por supuesto, si contáramos con mejores salarios, es altamente probable que el trabajo fuera mucho más efectivo. Entonces, hay que tratar, cuando uno hace, digamos, la radiografía, ¿no? Hay que tratar de ver
todos los elementos, ¿no? Digamos que componen el resultado final, ¿no? Entonces, bueno, en Venezuela en estos momentos vivimos una situación que casi que huelga caracterizarla, porque todos la sufrimos, todos lo padecemos. Entonces sabemos lo terrible que es las condiciones de movilidad, lo precario de la remuneración por el trabajo. Es decir, el trabajo ha sido en las últimas 2 décadas progresivamente vaciado de sentido, digamos, porque se supone que tú recibes una paga, y por ahí hay un viejo chiste, digamos, que decía, bueno, el trabajo es tan malo que te pagan para que lo hagas, ¿no? Es decir, se supone que tiene que haber una equivalencia justa entre el esfuerzo del trabajo y la ganancia, la remuneración, la retribución que tú obtienes por tu trabajo, que no solamente es una retribución moral, no solamente la satisfacción que una persona puede tener por sentirse útil, por sentir que las cosas que hace son provechosas, sino que además también tiene que tener una retribución material, porque la gente trabaja para mejorar su calidad de vida. Y lamentablemente eso hoy en Venezuela prácticamente es imposible. Ahora, los que han estudiado a lo largo de nuestra historia como sociedad el comportamiento, la relación de los venezolanos con el trabajo, eso sería también desarrollo para otro tema y da muchísimas cosas que decir. Es más que el tema de la efectividad, la eficacia, la eficiencia, es que la gente se afloja, como tú decías, no, pero sí hay como una cierta tendencia también cultural a eso que algunos psicólogos sociales han caracterizado como la viveza criolla, ¿no? Hay como una cierta tendencia a buscar las cosas más fáciles, como los atajos, pues como buscar si yo puedo hacer esto y obtener un resultado parecido con menos esfuerzo, no necesariamente lo voy a tratar de hacer mejor, sino que me conformo. Y bueno, como todo, digamos, para no hacerme muy largo en esta parte, porque sé que seguramente tienes muchas más preguntas, como todo, en este momento ningún análisis puede estar completo en Venezuela si no consideramos las variables de carácter político, ¿no? Y lamentablemente quienes controlan el poder en Venezuela en este momento no promueven para nada la construcción de una sociedad productiva, no promueven una relación, digamos, justa, ni orientada hacia una sociedad productiva en términos de la relación con el trabajo. Todo lo contrario, lo que hemos visto a lo largo de los últimos 20 años es una progresiva y cada vez más profunda desvalorización del trabajo. Entonces, la gente común y corriente ya no tiene razones para pensar que el trabajo es un mecanismo válido para superarse en la vida, para mejorar sus condiciones de existencia. Y eso es terrible, por supuesto. Las consecuencias de eso son muy graves, no solo en lo material, sino también en lo moral. Profe, me están haciendo señas por aquí de que tenemos que hacer una pausa hoy en nuestro programa. Hoy en nuestro programa especial de RCR Salud estamos conversando acerca del comportamiento del venezolano y el cumplimiento de la cuarentena. Nuestro invitado es el profesor Samuel José Pérez Hermida. Vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con muchísimo más. No se retiren. Usted está escuchando RCR Salud, al servicio de su bienestar. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Llegó para tu negocio la distribuidora PlastiShop. Contamos con los mejores envases de plástico, cartón y aluminio al mayor. PlastiShop tiene para tu negocio cajas para pizzas y tortas de todos los tamaños, envases para sushi, soperos en Boplast, discos dorados y una gran variedad de platos plásticos y de cartón. Somos la distribuidora con más variedad del país. En PlastiShop tenemos las bolsas más resistentes del mercado. En PlastiShop pensamos en tu facilidad. Estamos ubicados en Chacao, en la avenida Cecilia Costa con calle Páez. Hacemos envíos en todo el país. Síguenos en Instagram, @PlastiShopVE. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es El Radar de los Barrios.
por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR Salud le invita a seguir escuchando nuestro tema de hoy con el doctor José Eduardo Troconis y sus invitados especiales. Bueno, hoy conversando con nuestro invitado, el profesor Samuel José Pérez Hermida, profesor de nuestra máxima casa de estudios, Universidad Central de Venezuela, sociólogo. Y estamos conversando hoy, nuestro tema es el comportamiento y cumplimiento de la normativa que se ha implantado por la pandemia. ¿Y el cumplimiento por parte de quién? Por parte del venezolano. Entonces, habíamos quedado en que había una cantidad de características muy especiales que había que tomar en cuenta, porque la gente en el trópico se comporta de manera distinta, en Europa, por ejemplo, y me parece muy bien, me parece que es totalmente válido todas esas cosas, pero hay una cosa que yo no sé si lo que la gente ha conocido o llama la viveza criolla. Yo creo que es que a la gente le gusta buscar el camino más rápido y más fácil para hacer las cosas. Ahora, como usted dice, no sé si para hacerlas mejor o para hacerlas más rápido no le va a quedar tan bien, pero eso también es una cosa que tenemos. Y una cosa que creo que tenemos, que por ahí salimos, en algún lado, no me acuerdo cuándo, pero creo que fue el año pasado, que éramos el país más feliz del mundo, con todos estos problemas que tenemos. Nosotros, donde nos ven, andamos con los dientes pelados, andamos riendo, y hacemos bromas de la situación tan grave que está pasando el país, y nos reímos. Entonces uno se mete en una conversación y la gente siempre tiene algo que decir a lo que está pasando en el momento. Entonces, ¿cómo siendo tan felices, que así nos catalogaron, tenemos esta cantidad de problemas que la tenemos sin solución? Eso que tenemos por dentro será una cosa netamente genética. No, bueno, obviamente cuando convocas para discutir un tema como este a un sociólogo, tienes que estar preparado para un enfoque donde vamos a privilegiar otros aspectos y no necesariamente los biológicos, los genéticos. Yo, evidentemente, por razones de formación profesional, por la mirada de mi disciplina, pienso que esto tiene mucho que ver, y no quisiera entrar en una polémica que no es fácil con los profesionales, con los colegas de las ciencias naturales y físicas, pero las ciencias físico-naturales, pero claro, sin desmeritar el peso que pueda tener algún tema de transmisión genética, de la memoria, del aprendizaje genético, digamos, sobre eso hay muchas teorías. Yo, en la visión disciplinaria que abrazo, le doy un peso mayor a los aspectos históricos y culturales. Entonces, el viejo refrán español que está como muy marcado en nuestra cultura, por razones obvias, pues esa es nuestra matriz de origen, nuestra matriz cultural de origen, es eso de al mal tiempo buena cara, ¿no? Entonces, claro, el doctor Francisco Herrera Luque tenía algunos trabajos muy interesantes en esa dirección, siendo de formación médica y trabajando en principio mucho justamente esos aspectos genéticos. Él caracterizó muy bien la composición de nuestros conquistadores y colonizadores españoles, ¿no? Y el ser caribeño, el ser latinoamericano,
tiene mucha similitud desde ese punto de vista con el ser andaluz español, con los oriundos de Andalucía, que son gente, digamos, que frente a la vida, su actitud frente a la vida suele ser así también, ¿no? Entonces, además, en términos históricos, tú ves que, bueno, en la mayoría de nuestros países han sido históricamente muy desiguales desde el punto de vista material, desde el punto de vista de la distribución de la riqueza. Es decir, la inmensa mayoría de nuestras poblaciones, históricamente, eso que algunos llaman los sectores populares, siempre han vivido al borde de la supervivencia. Por supuesto que en el caso de Venezuela nosotros tuvimos un periodo de prosperidad y crecimiento muy largo, de más de 50 años, que bueno, la mayoría de las personas que están vivas en este momento, eso es lo que recuerdan, y eso es lo que hace tan duro y tan contrastante la situación que actualmente vivimos. Tenemos 20 años en un proceso de deterioro sostenido, pero recordamos todavía los 50 o 60 años de bonanza donde Venezuela se convirtió en uno de los países punteros de América Latina. Pero eso no era así históricamente. Venezuela durante, digamos, en sus más de 300 años de historia republicana, más de dos, o sea, estamos en aproximadamente 210 años, 212 años desde la independencia. Bueno, nuestra vida republicana, el 80% de ese recorrido histórico, de esa cronología, ha sido en condiciones muy cercanas a la pobreza en términos generales de la población, ¿no? Entonces, claro, eso hace que la gente, como un mecanismo psicosocial de defensa, como un mecanismo de poder afrontar las dificultades de la vida, y también, bueno, con la influencia de esos valores históricos heredados culturalmente, como ya te mencionaba el caso de los andaluces, bueno, esa actitud feliz, entre comillas, ante la vida, es una manera de poder sobrellevar esas cargas tan duras que siempre los pobres, hoy en día, insisto, en el marco de esto que hemos caracterizado como la emergencia humanitaria compleja, que es lo que todos estamos viviendo, por razones lamentablemente políticas, fundamentalmente, bueno, si tú vives enfocándote las 24 horas del día en las dificultades, en la miseria, en los obstáculos que tienes por delante, en todo lo que te alcanza, pues evidentemente termina deprimido y muy probablemente pensando con mucha seriedad en el suicidio como una vía de escape. No es casual que tristemente en los últimos meses la tasa de suicidios en Venezuela se haya elevado en unas proporciones que ya comienzan a llamar la atención de manera preocupante. Entonces, bueno, en contraposición a esa realidad tan dura y tan adversa, existen unos mecanismos psicológicos, psicosociales de defensa. Entonces, es esa actitud de no importa, mañana va a salir el sol, no importa, digamos, una especie de acto de fe en el cual yo me autoproporciono elementos de esperanza para poder pensar que, bueno, que el futuro va a ser mejor, que yo voy a poder salir con bien de esta situación y que, bueno, pronto todo pasará. Bueno, esa actitud, sin duda alguna, tiene, como todo en la vida, aspectos positivos y aspectos negativos, tiene sus pros y sus contras. Y bueno, en el caso que estamos hablando de lo positivo, en sus pros, bueno, es una herramienta, como dirían coloquialmente los chamos hoy en día, es una herramienta que te sirve para sobrellevar la pela, para poder aguantar la pela. Eso es muy nuestro. Así es. Porque también hay una palabra que utilizaba mucho Teodoro Pekov, que decía que como vaya viniendo, vamos viendo, ¿no? Mm. Entonces, también la gente, eso es una realidad también. Eso es otra realidad, claro, no sé si tendrá que ver también eso de que el venezolano es como tan ligero para las cosas, tan fácil, y a todos les saca una broma, a todos les saca un chiste. Claro, es que un poco además, digo, culturalmente, seguimos en el ámbito de lo cultural,
Y ahí hay un tesoro, una herramienta que todos tenemos a mano para ayudarnos a comprender muchas cosas, que es la literatura. Y si uno comienza a recorrer, se pasea por la novelística latinoamericana, verá que compartimos muchas de esas cosas con nuestros hermanos de otros países, de otras regiones. Y bueno, es esa especie de pensamiento mágico, ¿no? Digamos, eso de que, bueno, no te olvides también que en nuestra matriz histórico-cultural hay mucho peso enorme de la tradición judeocristiana, de la religión católica. Entonces, bueno, el Dios proveerá, ¿no? El acto de fe, la esperanza del futuro, que Dios aprieta pero no ahorca, etcétera, etcétera. Entonces hay como una especie de pensamiento mágico en el cual, bueno, sin que yo tenga que hacer demasiados esfuerzos de mi parte, siempre va a haber la intervención de una fuerza superior que en el fondo además es bondadosa y que me va a salvar. Me la va a poner un poco difícil también porque, bueno, yo tengo que aprender. Yo vine a la vida para aprender, pero al final, digamos, me va a ayudar a superarlo, ¿no? Entonces, ese pensamiento mágico religioso, tiene su expresión en eso que en la literatura se llama el realismo mágico, ¿no? 100 años de soledad, García Márquez y muchísimas otras expresiones interesantísimas y muy ilustrativas de esto que estamos diciendo. Entonces, esa actitud ligera, esa actitud relajada, como se dice en Venezuela, también tiene que ver mucho con esa expectativa, con esa esperanza de que, bueno, por muy fea que sea la cosa, tarde o temprano va a mejorar y voy a salir como los gatos, pues voy a caer parado, ¿no? Independientemente de cuán fea sea la situación en un determinado momento. Y bueno, también eso, por supuesto, tiene que ver cuando yo vivo en la esperanza de que mágicamente las cosas se van a solucionar. Entonces tampoco a veces me esfuerzo lo suficiente para que sea yo quien cambie las cosas. Eso tiene múltiples expresiones en el lenguaje, insisto, el habla coloquial. Cuando yo digo, el venezolano ante cualquier situación siempre dice, bueno, Dios mediante, Dios quiera. Dios proveerá. Sí, entonces, bueno, ahí vamos haciendo un poco, vamos construyendo el muñeco, ¿no? Estamos haciendo la caracterización de esa actitud. Entonces, bueno, vivimos por la vida tratando de mirar el lado bueno de las cosas permanentemente, tratando de alejar de nosotros las preocupaciones, que además, bueno, tenemos muchas a nuestro alrededor, lamentablemente, y cada vez más. Entonces, bueno, eso es lo que define un poco cómo somos. Y si uno lee, si uno analiza la historia de Venezuela, hemos sido así casi desde siempre, ¿no? Digamos, esa actitud un poco lúdica, relajada, lo que los psicólogos llaman el locus de control externo, es decir, siempre va a haber una solución mágica que me va a salvar el pellejito tarde o temprano, ¿no? Por difícil que sea la situación. Mire, profe, bueno, me están haciendo seña otra vez. Ok. Así que hoy en nuestro programa especial de RCR Salud estamos conversando con nuestro invitado, el profesor Samuel José Pérez Hermídas, profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con muchísimo más del comportamiento y cumplimiento de la cuarentena en el venezolano. Ya venimos. Mantenga un cuerpo sano con el doctor José Eduardo Troconis en RCR Salud. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM.
La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La importancia de sentirse bien. En RCR Salud. Hoy con nuestro invitado, el profesor Samuel José Pérez Hermida, quien es profesor universitario de nuestra máxima casa de estudios, Universidad Central de Venezuela. Estamos conversando hoy sobre el comportamiento y cumplimiento del venezolano durante esta cuarentena. Profe, ¿usted cree, desde el punto de vista sociológico, que el venezolano para el cumplimiento de esta cuarentena ha tenido que hacer un esfuerzo extraordinariamente grande? Sí, bueno, y por muchas razones, ¿no? Fíjate que permíteme adelantar quizás una conclusión, ¿no? Pero podríamos dejarlo hasta eso. No, lo dejamos para el final, no pero la conversa me puso como García Marquiano, ¿no? Entonces, recordando el coronel no tiene quien le escriba. Ajá. Bueno, que el coronel se le fue la vida esperando que le respondieran la carta, ¿no? Ese pensamiento mágico, al final todo se va a solucionar. Y por supuesto, las condiciones actuales del mundo, y muy particularmente este terrible lugar, esta terrible situación a donde nos han traído durante todos estos años, obliga, hace necesario, la gente tiene que, como dirían los psicólogos, hacer el insight, la introspección de comprender, para poder comprender que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar esos rasgos de nuestra cultura, tenemos que cambiar nuestro comportamiento para convertirnos en una gente más proactiva, o sea, una gente que espere menos la solución mágica y trate de que la solución de las cosas dependan más de su propio esfuerzo, ¿no? Y no de una solución externa. Creo que eso es fundamental para que podamos a la larga superar esta situación. Yo creo que esto tarde o temprano va a cambiar, pero eso siempre después nos va a poner ante la tarea de la reconstrucción. Y para que la reconstrucción tenga buenos frutos, es importante que nosotros tengamos, y voy a decir esto responsablemente y con muchísimo respeto por la gente religiosa, espiritual, creyentes. Es decir, nosotros no podemos seguir esperando que Dios nos resuelva las cosas. Nosotros tenemos que abandonar ese Dios proveerá. Y creo que, para ser justo, ¿no? Digamos, ponderado en ambos casos, no olvidar que, por ejemplo, en el caso de los cristianos, también las Sagradas Escrituras dicen aquella frase que dice, Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré, ¿no? Sí, entonces, eso tenemos que meternos en la cabeza. Y ya cayendo en la materia, ¿no? Todo este recorrido nos trae finalmente a donde estamos. Bueno, sí, yo creo que evidentemente esta situación es terrible para todo el mundo, terrible, y en Venezuela es terrible para todos los venezolanos, porque no podemos olvidar, no sé si es necesario recordarlo, estoy seguro que no, porque todos vivimos aquí y como dije antes, todos estamos llevando esta pela. Bueno, ya el país venía muy mal antes de la pandemia, o sea, la pandemia ha sido así como la velita de la torta, ¿no? Ya, digamos, ¿qué más nos puede pasar? Entonces, bueno, el país ya estaba muy mal, desmantelado en todos los sentidos, enfrentando una crisis económica dantesca, una hiperinflación como nunca antes en nuestra historia, es decir, unas condiciones de vida, unas condiciones materiales que han arrasado con cualquier clase de calidad de vida, y son muy pocos los que hoy en día en Venezuela, una inmensa minoría, los que hoy en día en Venezuela pueden vivir holgadamente. Entonces, claro, eso supone que si tú tienes una población
que culturalmente responde a las características que hemos descrito en los dos negros anteriores. Pero además, la colocas en una situación como esta, que estamos describiendo en un país como la Venezuela de hoy en día, bueno, las dificultades son casi insuperables. Porque, por ejemplo, digamos, guardar la cuarentena supone que tú tienes que tener unas condiciones mínimas para poder quedarte en tu casa. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos cuántos venezolanos tienen a su alcance esas condiciones. ¿Cuántos venezolanos tienen los recursos para poder abastecer su casa de alimentos, de medicinas, de los artículos de primera necesidad, para poder quedarse encerrados 1 mes, 2 meses, 3 meses, sin salir a la calle y ponerse en riesgo? Bueno, la respuesta es obvia. Entonces, más del 90% de la población de Venezuela hoy en día vive cotidianamente. O sea, eso que tú decías hace rato, como vaya viniendo, vamos viendo. O sea, la gente tiene que salir a la calle todos los días para conseguir ver la manera de cómo hacer los churupitos mínimos para poder comprar la comidita de ese día, para llevar el alimento a su casa. Entonces, en ese sentido, bueno, el comportamiento frente a la pandemia y frente a la cuarentena en Venezuela ha sido completamente heterogéneo, ha sido completamente desigual. Tú no puedes establecer una línea media. Quizás debemos decir también con justicia que en general nos hemos comportado mucho mejor de lo que podía esperarse. Creo que en general la gente ha sido muy responsable. Entre otras cosas, bueno, este es un programa orientado hacia la salud, bueno, porque efectivamente el SARS-CoV-2, el virus que genera la enfermedad que conocemos como COVID-19, esta pandemia no es un juego, es una realidad y es una realidad terrible. Pero bueno, frente a eso, también el Estado ha jugado mucho a infundir miedo, ¿no? El terror, por otras razones que tienen que ver con lo político, porque en Venezuela nada puede analizarse sin considerar los aspectos de carácter político. Pero bueno, la mayoría de la gente, ese es el punto, ha tenido que estar saliendo a la calle. Y en esa heterogeneidad, por supuesto, los sectores más afectados han sido los más golpeados económicamente, los sectores populares. Entonces, voy a hablar solo de Caracas, para poner un ejemplo. Bueno, es completamente distinto el comportamiento y la dinámica en el sureste de Caracas a zonas como, cuando digo el sureste me refiero a los sectores de lo que todavía medio sobrevive, de lo que alguna vez fue la clase media, o los sectores más acomodados. Entonces es muy distinto sobrellevar la cuarentena en La Lagunita, o en Prados del Este, o en el municipio Baruta, o en el municipio Chacao, que hacerlo en Petare, o que hacerlo en Catia. Entonces nosotros hemos visto que buena parte del este de Caracas se ha mantenido encerrado, bueno, porque efectivamente ahí la mayoría de las personas, o una proporción importante de la población, puede al menos proveerse de lo necesario para quedarse una semana completa en su casa. Entonces al cabo de esa semana o 15 días, bueno, vuelvo a salir un momentico al supermercado, vuelvo a comprar y me vuelvo a encerrar otra semana más o 15 días más. Yo creo que en Venezuela ya nadie puede permanecer un mes completo sin tener que salir a reponer algo. No, pero también, yo no sé si usted ha visto las fotografías de los periódicos. Claro, pero en los sectores populares, es decir, por ejemplo, una zona además comercial por excelencia y que se dedica sobre todo a la venta de alimentos, mercado al aire libre, etcétera, como el Boulevard de Catia, bueno, lo que nosotros hemos visto, o la redoma de Petare, lo que nosotros hemos visto es gente en la calle todos los días, porque es que no hay otra alternativa. Es decir, esa gente se queda en su casa y se muere de inanición. Y esa es la realidad que tenemos. Entonces, bueno, era prácticamente imposible. Además, una enfermedad que los médicos, los infectólogos, todo el personal de salud nos dice insistentemente, usted tiene que lavarse las manos a cada rato. La mejor prevención contra la pandemia es la higiene. La verdad, bueno, no hay agua, no hay electricidad, no hay comida. Entonces, ¿cómo hace la gente? El jabón está carísimo. Claro, la gente tiene que seguir sobreviviendo, como digo. O sea, Venezuela no cambió
de una semana para otra. Venezuela sigue siendo el mismo país en crisis que existía el 12 de marzo, el jueves 12 de marzo, bueno, al día siguiente, viernes 13 de marzo de 2020, cuando se anunció que el siguiente lunes 16 de marzo del 2020 nosotros teníamos que encerrarnos todos y hacer cuarentena, es el mismo país. Entonces, la inmensa mayoría de la población no puede permitirse el lujo de estar metido en su casa indefinidamente. Tienen que salir a la calle a buscar la supervivencia. Entonces, al final hay un pensamiento terriblemente pragmático. Decir, bueno, ¿de qué me sirve cuidarme del virus? Si me quedo en mi casa me muero de hambre, entonces tengo que salir a la calle y correr el riesgo de que el virus me mate, porque si no, igualito me voy a morir. Ahora, con respecto, por ejemplo, a cómo hemos sido siempre, a mí me gusta mucho eso que el otro día oí a un psicólogo y realmente él es muy amigo mío y me decía, es que el venezolano no se parece a nadie. El venezolano no se parece a nadie. El venezolano tiene un grado de afectividad que no lo tiene nadie, absolutamente nadie. Entonces, esto que se llamó o se denomina distanciamiento social, que yo lo llamaría distanciamiento personal, de tú a tú, nada más, porque pareciera que decir el social implica otros renglones que son más complicados en la vida, sobre todo nosotros los que no sabemos nada de sociología, pues no podemos arriesgarnos a utilizar esa connotación porque pareciera denota otras cosas, ¿no? Entonces, iremos a cambiar, habremos mantenido o tendremos el tiempo suficiente sobre la cuarentena como para que cuando esto termine, si llega a terminar algún día, y ojalá así sea, el venezolano va a mantenerse también un poco alejado o un poco no distante en cuanto al acercamiento afectivo, sino en cuanto al acercamiento personal, el tú a tú, porque nosotros nos abrazamos, nos besamos, nos jalamos el pelo, nos jalamos por el brazo, tenemos esas cosas que creo que las conservamos. Yo veo, he visto y sigo viendo esto que yo veía cuando estaba chiquito en la escuela y todavía lo veo, sobre todo entre adultos. Entonces, iremos a fijar esta conducta que tenemos ahorita. No, yo creo que, fíjate, en primer lugar, por supuesto que esto va a pasar. Digamos, y tú eres especialista del área de la salud, digamos, la pandemia va a pasar. Y va a pasar en un tiempo razonablemente breve, digamos, con todo el costo terrible que por supuesto tiene, digamos, quienes han fallecido y los que todavía van a fallecer son irrecuperables, pero la pandemia va a pasar, o sea, la humanidad no se va a extinguir en esta oportunidad, no es la primera pandemia que la humanidad experimenta, con menos recursos científicos y tecnológicos que los que tenemos hoy en día, la humanidad sobrevivió, vamos a sobrevivir esta vez. Y la pandemia, el COVID-19, pasará, bien sea porque la ciencia va a encontrar una solución. En este momento hay más de 150 empresas farmacéuticas en el mundo trabajando para encontrar la vacuna. Probablemente dentro de pocos meses no vamos a tener una sola, sino vamos a tener varias. Y entonces, bueno, se va a encontrar la cura, vamos a inmunizarnos contra la enfermedad de manera médica, de la misma manera que se ha logrado encontrar vacunas para muchísimas otras enfermedades que antes diezmaban a la humanidad. O bien se va a producir la inmunidad natural, la inmunidad comunitaria, porque la circulación del virus y al final el COVID-19 por, digamos, el SARS-CoV-2 es un virus, a fin de cuentas, igualito a otros virus, es decir, nosotros vivimos desde que nacemos hasta que nos morimos rodeados de virus, existen muchos tipos de coronavirus y todos están ahí, entonces así como sobrevivimos a la H1N1, sobrevivimos al dengue, sobrevivimos a la gripe común, bueno, pasará, llegará un momento en el cual la circulación del virus desarrolle la inmunidad comunitaria y bueno, el virus convivirá con la humanidad como todos los demás virus y ahí seguiremos.
Entonces eso va a pasar. Y como te digo, creo que va a pasar en un tiempo lo suficientemente corto, digamos, en términos personales. Estos 3 meses de encierro han sido muy duros. La gente ya está desesperada por tratar de recuperar algo de normalidad, de la normalidad entre comillas que teníamos antes de la cuarentena. Pero en términos sociales e históricos no va a ser lo suficientemente largo este padecimiento como para que se modifique esa conducta, esos rasgos culturales que tú acertadísimamente describiste. Yo creo que los venezolanos, eso es un rasgo de nuestra cultura, de nuestro comportamiento social. Somos gente afectiva, somos gente, digamos, kinestésica, necesitamos tocarnos, abrazarnos. Yo creo que yo percibo a la gente desesperada por volver a besuquearse y a manosearse y a tocarse como tradicionalmente hacemos los venezolanos. Entonces yo no creo que eso vaya a cambiar. Yo creo que cuando superemos esta coyuntura, en ese aspecto, nuestra vida va a cambiar en muchos sentidos. Ya ha cambiado, pero creo que en ese aspecto en particular vamos a seguir siendo los mismos. Entre otras cosas, porque también hay que entender que el mundo cambió y que ese distanciamiento físico, que es el término que adecuadamente deberíamos usar, de lo que se trata es de un distanciamiento físico. Lo que debemos evitar por un tiempo es el contacto físico directo, pero no es en realidad distanciamiento social, porque las relaciones sociales se han transformado, pero no las hemos perdido. Es decir, hoy en día el mundo experimenta un proceso de construcción de nuevas formas de socialidad que están, digamos, asociadas a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Entonces, en el caso de Venezuela, con todas las limitaciones que tiene nuestra conectividad y nuestra conexión a Internet, etcétera, que eso también lo sabemos y forma parte de la crisis, pero en todo caso, hemos podido tener, así como cuando el médico te dice, ya no puedes tomar azúcar, toma sucralosa, toma edulcorante. Bueno, nuestro sweet and low del momento han sido los mensajes de texto, han sido el WhatsApp, ha sido Internet. Entonces la gente ha celebrado cumpleaños por videoconferencia. Es decir, hemos encontrado sustitutos temporales para nuestra necesidad de tener contacto, de expresar nuestra afectividad y nuestros sentimientos que siempre están a flor de piel. Y bueno, eso ha servido para que la conducta no desaparezca, no va a desaparecer. Insisto, creo que por el contrario, cuando salgamos de esto y la gente recupere la confianza de que puede volver a tener contacto físico con seguridad, bueno, yo creo que por el contrario, nos vamos a besuquear y nos vamos a manosear mucho más que antes. Yo creo que en un contexto, porque ya creo que ya me van a empezar a llamar para decirme que vamos a tener que terminar, pero yo creo que es importante que de esta lección hayamos aprendido algo. ¿Cree usted que nos podrá decir qué hemos aprendido? Bueno, yo creo que, y lamentablemente, bueno, tú sabes en qué cosas ando yo cotidianamente, a lo que me dedico, yo soy parte de la dirección del gremio. Yo creo que en Venezuela los primeros aprendizajes, los más inmediatos, tienen que ser políticos, ¿no? Es decir, esta situación ha sido grave para todo el mundo, pero sin duda alguna para nosotros ha sido mucho peor. Yo además vivo en la sospecha de que las cifras que manejamos no son el reflejo fiel de la realidad. Yo creo que la cosa ha sido peor de lo que se dice. Entonces creo que el aprendizaje es que este país, en lo inmediato, que este país tiene que cambiar, que las cosas no pueden seguir siendo como han sido hasta ahora y que, pues digamos, si nosotros ligeramente, despreocupadamente no nos hacemos responsables, no entendemos que nosotros somos actores del cambio y tenemos que tomarlo en nuestras manos, las cosas siempre pueden ser peor. Es decir, nadie se podía imaginar que Venezuela podía estar peor de lo que estaba hace 3 meses y aquí estamos hoy mucho peor. Porque yo creo que las contingencias existen, entonces sí, uno tiene que estar razonablemente preparado para las contingencias. Entonces tenemos que aprender a hacernos gente más responsable de las cosas, más comprometidos y más participativos. Dejar, como decía hace un rato,
modificar el aprendizaje futuro y las necesidades muy pronto de construir, de reconstruir, de reorganizar esta sociedad, nos convocan a que asumamos que todos tenemos que ser responsablemente parte de ese cambio y tenemos que comprometernos con hacer las cosas mejor de lo que los hemos hecho hasta ahora. No esperar que otros hagan las cosas por nosotros. Bueno, desgraciadamente hemos llegado al final de nuestro programa y no nos queda otra cosa más que agradecerle al profesor Samuel José Pérez Hermida, profesor de nuestra máxima casa de estudios, el haber permitido pues esta conversación, que me parece que nos quedamos con algunas cositas por dentro, pero un día de estos no muy lejano la podemos retomar, porque creo, por ejemplo, que para nosotros en la universidad, o desde el punto de vista gremial de lo que es el equipo de salud, se han producido una gran cantidad de eventos que se han hecho a distancia y que la gente no se mueve de su casa porque lo puede ver en el teléfono, puede ver en la computadora, y creo que hemos tomado provecho de ello, de nueva información en muchos renglones de salud, y que yo creo pues que era importante que eso sucediera, y gracias a Dios ojalá y se mantenga. Profe, no me queda otra cosa más que darle las gracias por haberme aceptado esta invitación. La pasé muy bien, yo no sé cómo usted la pasó, pero yo la pasé muy bien, espero que nuestros oyentes también, porque hemos aprendido un poco más de qué somos y para dónde vamos. De parte de ese gran equipo de RCR Salud, formado por el señor Alejandro Tobar, quien estuvo en el control maestro, y en mi propio nombre, José Eduardo Troconi Ganime, le damos las gracias, profe, por haber estado con nosotros, y a nuestros oyentes, y por supuesto, bajo la gerencia del señor Jaime Nestares y de la señora Arcaya, Yelixa Arcaya, en producción, la gerencia de producción. Le damos las gracias por haber estado en nuestra sintonía, le deseamos un feliz comienzo de semana el día de hoy, y será hasta una próxima oportunidad. RCR Salud, al servicio de su bienestar. Temas dedicados a resaltar la importancia de mantener un cuerpo sano. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Sintonícenos a través